Quería compartir con ustedes un dato bastante triste para lo que es el espacio Provida, pero que es necesario dar a conocer. Y es que el miércoles 11 de abril del año 2024, la Cámara de Eurodiputados aprobó con 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, una resolución para incluir el aborto procurado dentro de lo que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto en lo que refiere a establecer que dicha práctica se incluiría dentro de lo que hace a los derechos, libertades y principios reconocidos por los Estados miembros. La resolución impulsada por los liberaldemócratas, Renew, y los socialdemócratas y la izquierda afirmaba que de esta manera se va a lograr controlar sus vidas reproductivas y decidir si tener hijos, cuándo y cómo tenerlos, en relación a que es un acto esencial para la libertad y la plena realización de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, las jóvenes y todas aquellas que pueden quedar embarazadas, como si hubiese algún sector que sin ser mujer pudiese quedar embarazada. Curiosidades de este mundo posmoderno. Los promotores justifican su postura con los documentos de la ONU que piden mantener, y cito textualmente, la decisión individual de recurrir al aborto. La moción también citada refiere a la decisión de Francia de incluir el aborto dentro de la Constitución como un ejemplo a seguir, argumentando, y cito, la necesidad de una respuesta europea al descenso de la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, lo que es llamativo es que ninguno de estos eurodiputados ha expresado alguna consideración a establecer una respuesta al descenso de natalidad que están teniendo sus propias naciones. En este sentido, quiero remarcar que aquí se puede observar lo que son las amenazas contra los grupos pro vida dentro del viejo continente. Y es que los eurodiputados también expresaron su preocupación por el aumento de la financiación a los grupos opositores a la igualdad de género y el aborto. Es decir, a los eurodiputados les preocupa el crecimiento de la derecha, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Piden entonces a la Comisión que garantice que las organizaciones que trabajan contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres no reciban la más mínima financiación de la Unión Europea. Es decir, que solo se financie a la izquierda. El texto insiste en que los Estados miembros y las administraciones aumenten la financiación a los programas y los servicios de salud y planificación familiar. Es decir, que se financie exclusivamente a los sectores pro aborto para que conserven su sangriento negocio, pero que a la vez se silencie toda voz disidente como los grupos pro vida. Y esto también me lleva a considerar que esto es una actuación directamente, como dirán ellos mismos, contra los actores religiosos ultraconservadores de los cuales me siento muy orgulloso de pertenecer. Y es que la moción aprobada también habla de, y cito textualmente lo que dice su texto, las fuerzas regresivas y actores religiosos ultraconservadores y de extrema derecha que intentan hacer retroceder décadas de progreso en materia de derechos humanos e imponer una visión del mundo nociva sobre los roles de hombres y mujeres en las familias y la vida pública. Básicamente, a estos sectores de izquierda les preocupa que se conserve esa sana tradición de poder unir a un varón y una mujer para generar nueva vida dentro del género humano. Parece que hoy decir esto ya uno lo convierte en un facho conservador, tradimodernista, de la fachoesfera, conservador a ultranza, puritano, religioso fanático. Vaya a saber cuántos epítetos más nos pondrán allí. El texto aprobado por el Parlamento Europeo critica a ciertos Estados miembros. De hecho, hay una crítica expresa a Polonia, Malta, Eslovaquia y Hungría, cuyas políticas sobre el aborto son por demás conservadoras, claramente en relación al resto de los países que ya han abrazado estas ideas revolucionarias, propias de la Revolución Francesa, propias de Diderot, Robespierre, Voltaire, que veían el progreso indefinido. Y hoy, en nombre del progreso, se considera que es una práctica progresiva fomentar la destrucción del niño en el vientre materno, mientras que es una práctica regresiva esa alocada idea de creer que todos tenemos derecho a la vida. Vaya mundo en el que vivimos. Lo cierto es que estos políticos no han tenido en cuenta que, en definitiva, Europa está asistiendo a un suicidio paulatino, ya que vemos que finalmente
la inmigración sustitutiva está arrasando naciones como Bélgica, Italia o Francia, pero también se ve que les preocupa criticar a Polonia, Malta, Eslovaquia y Hungría por ser conservadores. Se está instando a que los gobiernos europeos hagan obligar por cualquier método y procedimiento el aborto procurado dentro de dichas naciones que se mantienen reacias a estos planes de control demográfico. Hay que recordar que en el año 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución a favor del aborto que condena la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que venía a anular Roe vs. Wade. Es decir, en Europa se sigue avanzando en políticas de control de natalidad cuando ya Estados Unidos ha visto que esto no tiene el más mínimo sustento, ni en términos de geopolítica, ni en términos jurídicos, allende de un debate filosófico y científico ya zanjado hace tiempo. Finalizo diciendo que es una resolución que quizás deberíamos tener en cuenta. Existe una posibilidad de que no prospere. Quizás. Es que esta resolución solo pide un cambio en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero no tiene el poder para realizar este cambio de manera definitiva e imponerlo en cada nación soberana. La resolución adoptada propone modificar el artículo 3.2 como sigue a continuación. Todas las personas tienen derecho a la autonomía corporal, el acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y a todos los servicios de salud relacionados sin discriminación, incluido el acceso al aborto seguro y legal. Esto es lo que proponen implementar. Pero para llevar a cabo una modificación de la Carta de Derechos Fundamentales, se necesitaría la aprobación unánime de los 27 Estados miembros, entre los cuales se encuentran algunos países donde la vida de los niños por nacer estaría mejor protegida, entiéndase Malta, Hungría, Polonia, Eslovaquia. Es decir, lamento informarles que aunque muchos medios de derecha, entre comillas de derecha, dijeron que la Unión Europea ya había aprobado definitivamente el poner el aborto como una política fundamental, lo cierto es que la modificación de fondo implicaría unanimidad que aún no posee la Unión Europea, gracias a Dios. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias.